Terminé con mi novia y ella comenzó a destruir mi reputación. La primera vez que salí con Alejandra, tenía 20 años y yo ya llevaba varios años trabajando de tiempo completo. Desde el principio había una diferencia evidente entre nuestras vidas, pero en ese momento no me pareció suficiente para alejarme. Alejandra no estudiaba ni trabajaba. Tenía una hija pequeña de una relación anterior, Sofía, pero la niña vivía con su abuela paterna, Teresa. Cuando le pregunté por qué, me respondió con mucha tranquilidad. Con mi mamá estaría peor. Teresa la cuida bien y está mejor allá. No quise juzgarla. Pensé que tenía apenas 20 años. Quizás todavía estaba tratando de entender qué quería hacer con su vida. Yo tampoco esperaba que tuviera todo resuelto. Durante las primeras semanas me gustó estar con ella. Era divertida, espontánea y siempre encontraba alguna manera de hacer que los días parecieran menos rutinarios. El problema fue que, poco a poco, empecé a notar que para ella casi todo giraba alrededor de salir. Los viernes había discoteca. Los sábados aparecía alguna reunión. Y los domingos siempre surgía algún plan de última hora. A veces era una amiga. Otras veces era un supuesto amigo que invitaba. Y cuando yo preguntaba cuánto costaba algo, siempre encontraba una manera de evitar responder. Lo curioso era que Alejandra casi nunca tenía dinero, pero siempre tenía algún plan. Al principio pagaba algunas cosas porque podía hacerlo y porque no me molestaba compartir. Pero con el tiempo empecé a sentir que aquello se estaba convirtiendo en una expectativa. Si yo decía que no podía salir porque tenía trabajo o simplemente quería descansar, ella cambiaba inmediatamente de actitud. Siempre tienes una excusa. No es una excusa, Alejandra. Estoy cansado. Pues yo sí quiero disfrutar la vida. No le daba demasiada importancia, pero esas conversaciones empezaron a repetirse. Hasta que un día decidí hablar seriamente con ella. No quería decirle cómo vivir. Quería saber qué quería para su futuro. Estábamos sentados en mi apartamento cuando le pregunté: ¿has pensado en estudiar algo? Me miró como si le hubiera hecho una pregunta absurda. No sé. ¿Y trabajar? Tampoco. ¿Podrías aprender algún oficio? Algo que te guste. Ella se quedó callada. Yo intenté explicarle que no tenía nada de malo empezar desde cero. Incluso le dije que, si quería, podía pagarle un curso de belleza. Pensé que podía ser una oportunidad para que aprendiera algo y tuviera una actividad propia. Su reacción me sorprendió. ¿Y quién te dijo que necesito que me enseñes a vivir? No estoy intentando enseñarte a vivir. Si lo estás haciendo. Quieres que sea como tú. Solo estoy tratando de ayudarte. Yo no necesito que me rescates, Nicolás. Ahí entendí que cualquier conversación sobre el futuro iba a terminar igual. Pero todavía había otro asunto que me preocupaba mucho más. Sofía. Cada vez que preguntaba por ella, Alejandra se ponía a la defensiva. ¿No quieres verla más seguido? La niña está bien. No estoy diciendo que esté mal. Solo pregunto si no te hace falta. Nicolás, no te metas en eso. Solo me preocupa. Pues no debería. Me quedaba callado. No quería convertirme en alguien que le dijera cómo debía ser madre. Pero tampoco podía fingir que no veía lo que estaba pasando. Sofía era una niña pequeña y Alejandra parecía estar viviendo como si esa responsabilidad pudiera quedarse permanentemente en manos de otra persona. Yo no sabía qué hacer con esa sensación. Después de 8 meses, empecé a entender que el problema no era una discusión concreta. Éramos nosotros. Ella quería una vida completamente distinta a la que yo estaba construyendo. Yo buscaba estabilidad, trabajo, proyectos y una relación en la que ambos pudiéramos avanzar. Alejandra quería salir, divertirse y vivir sin demasiadas preocupaciones. Una noche, después de otro problema porque yo no quería salir, decidí que ya no podía seguir ignorándolo. La miré y le dije: creo que deberíamos terminar. Alejandra se quedó mirándome unos segundos. Y su respuesta confirmó algo que llevaba meses intentando aceptar. Eres demasiado aburrido. No respondí. Desde que estoy contigo quieres cambiarme, continuó. Que estudie, que trabaje, que haga cursos. Siempre estás señalando algo. No quiero cambiarte, Alejandra. Simplemente no quiero vivir de esa manera. Entonces el problema eres tú. La escuché sin discutir. No tenía intención de convencerla de que yo tenía razón. Tampoco quería terminar convirtiendo aquella conversación en una pelea. No somos compatibles, le dije. Queremos cosas diferentes. Ella soltó una risa corta. Eso es lo que dices porque no tienes el valor de decir que ya no me quieres. Tal vez tenía razón en una cosa, yo ya no quería continuar. Pero no era porque la odiara.
Simplemente había llegado al punto en que estar con ella me generaba más preocupación que tranquilidad. Me levanté, recogí mis cosas y me fui. Durante los primeros días después de terminar sentí alivio. Pensé que ahí terminaba todo. Me equivoqué. Unos días después comenzaron a llegarme mensajes de personas que conocíamos. El primero decía: ¿qué fue lo que pasó realmente con Alejandra? No entendí. Le pregunté a qué se refería. Me respondió: ella dice que la tratabas mal. Me quedé mirando la pantalla durante varios segundos. No sabía qué contestar. Después llegaron otros mensajes. Una persona me dijo que Alejandra contaba que yo era tacaño. Otra me preguntó por qué nunca la había apoyado. Otra insinuó que yo la había hecho sentir menos durante la relación. Y luego apareció una versión todavía más extraña. Según Alejandra, yo nunca había querido a Sofía. Eso fue lo que más me molestó. Porque podía aceptar que alguien dijera que yo era frío o aburrido. Pero decir que nunca me importó la niña era algo completamente distinto. Durante nuestra relación, cuando Sofía necesitó algo, yo nunca me hice a un lado. La acompañé cuando estuvo enferma. Le compré medicamentos a Alejandra cuando los necesitó. La acompañé a citas. Estuve presente cuando ella me pidió ayuda. Nunca hice eso para que alguien me felicitara. Lo hice porque estaba con Alejandra y porque la niña formaba parte de su vida. Pero ahora todo aquello parecía haberse borrado. Una noche recibí un mensaje de una persona que apenas conocía. Me preguntó directamente: ¿es verdad que humillabas a Alejandra cuando estaban solos? Me quedé completamente desconcertado. Nunca había ocurrido algo parecido. Podía haber tenido discusiones con ella, como cualquier pareja, pero jamás la humillé. Le respondí solamente: no. Nada más. No quise explicar nuestra relación. No quería comenzar a contar intimidades para defenderme. Pero Alejandra seguía hablando. Cada vez aparecía una historia diferente. Que yo la hacía sentir inferior. Que nunca quería gastar dinero en ella. Que la dejaba sola cuando se sentía mal. Que nunca había aceptado a su hija. Incluso decía que yo la juzgaba por no trabajar. En esa parte había algo de verdad. Sí, había hablado con ella sobre trabajar. Sí, le había preguntado qué quería hacer con su vida. Pero nunca la obligué. Nunca tuve autoridad sobre ella. Y mucho menos la humillé por no tener trabajo. Yo había decidido terminar porque nuestras prioridades eran diferentes. Eso era todo. Pero parecía que para Alejandra eso no era suficiente. Necesitaba otra explicación. Y esa explicación parecía ser convertir nuestra relación en una historia donde ella era la víctima y yo el culpable. Lo peor fue que algunas personas empezaron a creerle. Una conocida me escribió: la verdad, Nicolás, yo no esperaba eso de ti. No respondí inmediatamente. Me quedé pensando en cuántas personas estaban escuchando una versión de mi vida que yo ni siquiera reconocía. Y por primera vez pensé que quizás terminar en silencio no había sido suficiente. Durante varios días tuve ganas de responder públicamente. Quería contar todo. Quería explicar por qué habíamos terminado. Quería hablar de las fiestas, del dinero, de las discusiones, de las conversaciones sobre trabajo y, sobre todo, de las veces que intenté entender qué quería hacer con su vida. Pero después pensaba en Sofía. Y me detenía. Porque si yo comenzaba a contar detalles, la niña también quedaría involucrada. No quería eso. Así que decidí guardar silencio. No fue fácil. Hubo momentos en los que sentía que estaba dejando que una mentira creciera sin defenderme. Pero también sabía que una discusión pública podía convertirse en algo mucho peor. Alejandra, mientras tanto, continuó contando su versión. En algún momento incluso llegó a decir que yo había estado con ella únicamente porque me daba lástima. Eso me dolió más de lo que esperaba. No porque fuera cierto, sino porque me hizo entender que para ella todo lo que había ocurrido entre nosotros podía cambiarse dependiendo de cómo quisiera contarlo. Un día me la encontré por casualidad. Fue en un lugar donde ninguno de los dos esperaba ver al otro. Ella estaba con unas amigas. Cuando me vio, dejó de hablar. Yo seguí caminando. Pero escuché que una de ellas dijo algo sobre mí. No alcancé a entender la frase completa. Alejandra respondió: ya no me importa. Seguí caminando. Y, curiosamente, esa fue la primera vez que sentí que realmente había terminado. No necesitaba que ella admitiera que había mentido. No necesitaba que sus amigas entendieran mi versión. Tampoco necesitaba demostrar que yo había sido el bueno de la relación. Solo necesitaba salir de ahí. Con el tiempo, algunos de los que habían creído las historias comenzaron a preguntarme qué había pasado realmente. Yo les respondía lo mismo. Terminamos porque queríamos vidas diferentes.
Nada más. Algunos insistían. Querían detalles. Querían saber quién había hecho qué. Pero yo no tenía interés en convertir 8 meses de relación en un espectáculo. También entendí algo que antes no había querido aceptar. Yo había intentado ayudarla porque creía que una pareja debía impulsarse mutuamente. Pero Alejandra interpretaba cualquier sugerencia como un ataque. Cuando le propuse estudiar, sintió que la estaba criticando. Cuando hablé de trabajo, pensó que quería controlarla. Cuando pregunté por su hija, sintió que estaba invadiendo su vida. Quizás ella simplemente no quería cambiar. Y eso también era válido. Lo que no era válido era obligarme a quedarme en una relación que ya no quería. Pasaron los meses. Los rumores fueron perdiendo fuerza. La gente encontró otras cosas de qué hablar. Y yo volví a concentrarme en mi trabajo y en mi vida. De vez en cuando todavía aparecía algún comentario sobre Alejandra, pero ya no sentía la necesidad de responder. Una tarde recibí un último mensaje relacionado con ella. Era de alguien que conocíamos los dos. Me dijo: creo que Alejandra está molesta porque tú nunca hablaste mal de ella. Me pareció extraño. Le pregunté por qué decía eso. Me respondió: porque mientras ella cuenta su versión, tú simplemente dices que no funcionó. No supe qué contestar. Pero esa frase se me quedó dando vueltas. Tal vez esa era precisamente la razón por la que todo había durado tanto. Porque mientras yo intentaba cerrar la historia, ella todavía necesitaba justificar por qué había terminado. Y para hacerlo, necesitaba que yo fuera el responsable. No porque realmente lo fuera. Sino porque aceptar que alguien puede dejarte simplemente porque ya no quiere estar contigo es mucho más difícil. Durante mucho tiempo me pregunté si había hecho algo mal. Repasé conversaciones. Recordé discusiones. Pensé en cada vez que intenté ayudarla. Y sí, seguramente cometí errores. No soy perfecto. Pero una cosa sí tenía clara. Nunca fui la persona que ella estaba describiendo. Hoy, cuando pienso en aquella relación, ya no siento rabia. Me queda cierta tristeza por cómo terminó, pero también tranquilidad. Alejandra tenía 20 años cuando la conocí. Era joven y tenía derecho a no saber qué quería hacer con su vida. Yo también tenía derecho a reconocer que no quería acompañarla en ese camino. Ese fue el verdadero motivo de nuestra ruptura. No hubo una gran traición. No hubo una pelea definitiva. Simplemente llegamos a un punto en el que nuestras prioridades eran demasiado diferentes. Yo quería construir. Ella quería vivir el presente. Y ninguna de las dos cosas estaba necesariamente mal. Lo que sí estuvo mal fue todo lo que ocurrió después. Durante un tiempo me dolió que algunas personas me juzgaran por cosas que nunca hice. Me dolió que dijera que yo no había querido a su hija. Me dolió que transformara conversaciones normales en historias donde parecía que yo había intentado controlar su vida. Pero con los meses entendí que no podía controlar lo que otra persona decide contar. Solo podía controlar lo que yo hacía después. Y decidí no convertirme en alguien que necesitara destruir a otra persona para sentirse bien con una ruptura. Nunca publiqué capturas. Nunca conté sus asuntos personales. Nunca intenté avergonzarla. Si alguien me preguntaba, decía la verdad sin entrar en detalles. No funcionamos como pareja y decidimos terminar. Algunos me creyeron. Otros no. Y llegó un momento en que dejó de importarme. Porque aprendí que no todas las historias necesitan un juicio final. A veces una relación simplemente termina. Una persona se queda. La otra se va. Y aunque duela, eso debería ser suficiente. Todavía pienso en Sofía de vez en cuando. Espero que esté bien. Espero que haya crecido rodeada de personas que la quieran y que algún día pueda tomar sus propias decisiones sin cargar con los problemas de los adultos que estuvieron a su alrededor. En cuanto a Alejandra, no le deseo nada malo. Tampoco quiero que vuelva. Si algún día cambia, estudia, trabaja, construye una vida diferente o decide hacer las cosas de otra manera, será su decisión. Yo ya no tengo nada que ver con eso. Lo único que me quedó de aquella relación fue una lección bastante sencilla. Cuando una persona no acepta que simplemente dejó de encajar contigo, puede inventar una explicación que le resulte más fácil de soportar. Puede convertirte en el malo. Puede cambiar los detalles. Puede convencer a otros. Pero eso no cambia lo que realmente ocurrió. Yo no terminé con Alejandra porque fuera una mala persona. Terminé porque no quería esa vida para mí. Y después de todo lo que pasó, creo que esa es la única explicación que todavía necesito. No siempre tienes que demostrar que fuiste el bueno. A veces basta con saber que te fuiste sin destruir a nadie. Y que, cuando la historia terminó, pudiste seguir adelante sin convertir al otro en un monstruo para justificar tu decisión.